Conjunto de puntos. Punto, objeto matemático sin dimensión. Entonces tenemos la expresión y que está asociado con una letra para indicar el punto. Este es el punto A. Tenemos lo siguiente: la intersección de dos curvas generan un punto. Por ejemplo, tenemos esta curva en rojo y esta otra curva en rojo, y aquí se forma un punto en esa intersección de esas dos curvas. Tenemos otra situación y lógicamente con un nombre, en este caso punto P. Tenemos una curva que es lineal. Las dos anteriores son curvas que no son rectilíneas, y esta es una curva lineal y otra curva lineal, y la intersección es un punto en violeta y a ese le llamamos Q. Tenemos esta otra situación donde tenemos una curva rectilínea y una curva no rectilínea, y la intersección también es un punto, y a ese punto le llamamos S. Siguiendo con esta estructura de planteamiento, vamos con lo siguiente, a la definición de recta. Sucesión continua de puntos contenidos en una curva rectilínea. Es decir, una sucesión significa un seguimiento continua, es decir, que son varios. Para construir una recta requiere mínimo dos puntos. Por ejemplo, tenemos aquí este punto violeta que le vamos a llamar A, y este otro punto violeta llamado B, y entre esos puntos trazamos una línea que es una recta, y la recta que está asociado con una línea con dos flechas en sentido opuesto y los puntos referenciales A y B. Entonces ponemos así AB, y solo en esta forma estamos hablando de una distancia. Para mencionar la recta B debemos de poner arriba este símbolo de flecha, y la otra forma de simbolizar esa misma recta es cambiando el orden, colocando B y luego A. Solo así significa distancia, pero al poner la expresión encima de ellas indicamos la recta. Y la otra forma es con una letra y arriba la indicación de una flecha con doble sentido, y esas son las tres formas de representar una misma recta. Una donde indicamos dos puntos y según el orden, en este caso AB, y ponemos la flechita arriba, y abajo la simbolización de en orden BA y la flechita arriba, o simplemente una letra que nos indica toda la figura en azul que representa la recta, y con la flecha de doble sentido en la parte superior. La flechita con dos direcciones. Siguiendo con esta estructura del planteamiento, vamos a lo siguiente. Por un punto pasan infinitas rectas. Vamos a ver en este punto, vamos a trazar algunas rectas. Tenemos esta en azul, tenemos esta otra, esta otra, esta otra, y esta, y podríamos seguir más, ¿ya? Y poder entonces comprobar de que por un punto pasan infinitas rectas. Pero como en este caso solo es una mostración, solo indicamos alguna de ellas. Vamos a lo siguiente. Puntos colineales. Dos o más puntos son colineales si una recta los contiene. Por ejemplo, tenemos aquí el punto A, un punto B y un punto C. Si hay una recta que contenga a los tres puntos, entonces se llaman puntos colineales. Por ejemplo, al trazar una línea, la línea roja, y que esto nos representa recta porque colocamos
sus flechitas en los dos lados, y a este le llamamos recta L, pero que debemos de ponerle siempre ese símbolo en la parte superior de recta. Entonces podemos decir que el punto A, el punto B y el punto C separado por comas, y esto colocándolo entre llaves, están contenidos, ese es el símbolo que quiere decir contenidos, en la recta L. La caracterización de recta es ponerle esa flechita arriba, bueno, no flechita, sino esa recta en la parte superior, si no sería un punto lo que estaría mencionando. En este caso son punto A, B, C, se debe separar entre coma y ponerse entre llaves, indicando que todo ese conjunto de puntos están contenidos en la recta L. Ese es el lenguaje de la simbolización y el lenguaje de interpretación de ese lenguaje escrito gráfico a un lenguaje verbal, en este caso español. Vamos al siguiente caso, donde tenemos un ejercicio 1, ¿qué puntos son colineales? Tenemos aquí el punto A, C, F, G, E, D, B, y tenemos nominativo recta N, recta M, recta L, la recta K y la recta S. Voy a iniciar con respecto a la recta N, y vemos que en la recta N el punto A y el punto B están contenidos en la recta N. Entonces escribimos apertura de llave. Bueno, siempre va a ir en apertura. Vamos a mencionar los puntos A y B, pero para eso hay que poner entre comas y ponerlo entre llaves. Mejor dicho, la coma para separar uno y otro punto, y las llaves para incluir todo ese conjunto de puntos. En este caso el punto A y el punto B, el símbolo de que esté contenido, está contenido o incluido en la recta N. Y escribimos la simbolización de recta N, recta N, perdón, donde la parte superior indicamos recta. Luego, para la recta L, vemos que tenemos los puntos A y M. Los puntos A y B, M están incluidos en la recta L. Entonces escribimos el punto A, el punto C, se separa entre comas, en una coma, entre uno y el otro punto lo ponemos entre llaves. El símbolo de estar contenido, en este caso, en la recta L. Hemos analizado en la recta N, en la recta L, también vamos a ver en la recta M. Entonces en la recta M están incluidos los puntos E, F y C, o C, F y E. Entonces eso lo vamos a poner en la siguiente página. Punto C, F, E, se separan con coma entre uno y otro punto, se ponen entre llaves, y esto está incluido en la recta M, que es lo que simboliza esta situación de aquí, donde tenemos la recta M y tenemos los puntos C, F y E. Ahora vamos a analizar para esta recta, la recta K. En el caso de la recta K, tenemos los puntos D, F y G, o G, F y D. No importa el orden de cómo comenzar. G, F y D, y se separan con coma entre los puntos. G, F, F, D, lo ponemos entre llaves y que están incluidos en la recta K. Sin olvidar colocar la simbolización de recta en la parte superior.
de la letra K. GFD. Vamos a ver nuevamente. GFD, que están incluidos en la recta K. Luego vamos a hablar sobre esta recta de aquí. Y tenemos aquí los puntos E, D, B, que están contenidos en la recta S. E, D, B. Entonces indico los puntos B, D, E. Separo entre comas entre uno y otro punto, lo pongo entre llaves y están contenidos o incluidos en la recta S. Entonces ya tenemos descrito ahí lo que es la inclusión de puntos colineales. Todo este aspecto es para indicar puntos colineales, qué puntos pertenecen a una recta. Entonces tenemos acá, vamos con el último, que sería la recta ñ. No, ya está incluido. De aquí, este sería todo el trabajo de describir los puntos que están contenidos en la recta ñ, que fueron A y B, los puntos contenidos en la recta L, que fueron los puntos A y C, los puntos contenidos en la recta M, esta es la recta M, que son los puntos C, F, E, los puntos contenidos en la recta K, que son los puntos D, F, G, los puntos contenidos en la recta S, que son los puntos B, D, E, en sus respectivas simbolizaciones. Una vez culminado esto, vamos a lo siguiente. A ver lo que significa plano. Objeto matemático en dos dimensiones, formado por infinitos puntos e infinitas rectas. Un plano se puede formar por tres puntos no colineales. Entonces tenemos en un caso donde tenemos un punto llamado A, un punto llamado B y un punto llamado C. Entonces trazamos la línea que lo constituye y ahí formamos un plano que es la mínima cantidad de puntos contenido por, tenemos la recta B o recta BA, la recta BC o recta CB, la recta C o recta CA, que nos determina este plano, que es el conjunto de todos los puntos entre esas rectas, la intersección de los puntos en esas rectas. Siguiendo con esta estructura de pensamiento, tenemos el siguiente: la intersección de dos planos es una recta. Entonces, tenemos un plano aquí y un plano en color violeta, y luego trazamos un plano en color azul. Ahí lo tenemos, plano violeta y plano azul, la intersección de los puntos entre los dos planos. Pero está todo este conjunto de puntos de intersección y ahí forman la línea recta. Entonces la línea verde es la línea que representa la intersección de ambos planos, que es esa recta. Entonces al azul le vamos a llamar plano P y al violeta plano Q, y a L con su indicación de recta, la recta L. De manera que podemos decir que el plano P interceptado con el plano Q es igual a la recta L. Siguiendo con este proceso de trabajo de los que son conjunto de puntos, tenemos el ejercicio 2. Trace rectas de los puntos colineales, es decir, rectas que contienen varios puntos. Podría ser una recta que pase por estos tres puntos, otra recta que pase por estos cuatro puntos, por estos dos puntos, otra recta que pase por estos tres puntos,
otra recta que pase por estos otros 3 puntos y otra recta que pase por estos 2 puntos. Esos son como los principales, pero por ejemplo en estos 2 puntos estaría trazado una recta así, por estos 2 puntos otra recta así, por este punto y este otro punto sería otra recta acá. Entonces vamos a partir de un punto específico de análisis para visualizar. Vamos a tomar en cuenta, en este caso, la recta que pasa por esos 3 puntos, que es una recta que contiene esos 3 puntos colineales. Lo que se había dicho, a través de esos 4 puntos, a través de estos 3 puntos, a través de esos 3 puntos y a través de estos 2 puntos, y tenemos también esta en azul. En base a este punto, esta recta contiene esos 2 puntos, pero también podemos visualizar esta recta azul entre estos 2 puntos, esta recta que contiene a estos 2 puntos, esta recta que contiene a estos 2 puntos, esta recta que contiene a estos 2 puntos, esta recta verde que contiene a estos 2 puntos, esta recta verde que contiene a estos 2 puntos, esta recta que contiene a estos 2 puntos, o dicho, estos puntos están contenidos en esta otra recta verde, y tenemos esta otra, estos 2 puntos que están contenidos en esta recta verde, y esta recta que contiene estos 2 puntos, o estos 2 puntos están contenidos en la recta verde. En este caso, en rojo, la recta roja, o sea, los puntos este y este están contenidos en la recta roja, y estos 2 puntos están contenidos en la recta roja. Estos 2 puntos están contenidos en esta otra recta roja. Ahora estos 2 puntos están contenidos en la recta naranja. Asimismo, estos 2 puntos están contenidos en la recta, esta otra recta naranja. Estos 2 puntos están contenidos en la recta naranja. Y con eso entonces se culmina todo lo que es la descripción a partir de la estructura inicial y el trazar rectas de los puntos colineales. Aquí no se pidió ninguna simbolización, sino simplemente trazar. En cambio, en el ejercicio anterior se pidió no solo el trazo, porque ahí ya estaba trazado, sino más bien hacer la descripción simbólica. Siguiendo con esta línea, en la siguiente página de planteamiento vamos a ver el concepto de segmento. Es una porción de recta formada por 2 puntos. Entonces partimos de 2 puntos, un punto A primero, luego un punto B, y trazamos entonces una porción de recta entre esos 2 puntos, y a esto se le llama segmento AB. Cuando escribimos aquí sí, de esta forma, estamos hablando de distancia. Para hablar de segmento, entonces hay que ponerle una línea en la parte superior, que esa es parte de la simbolización. O la otra forma es que se escriba primero B y luego A, y arriba el guión. Si no se pone ese guión arriba, no estamos hablando de segmento, sino de distancia. Entonces es muy importante ponerle ese guión en la parte superior de las letras. Vamos a lo siguiente. A la siguiente página. Tenemos rayo. Parte de una recta que comienza en un punto y se extiende en un sentido. Entonces tenemos aquí ese punto violeta y que sigue infinitamente hacia esta dirección. Tenemos el punto A, que es el punto inicial,
y B es el punto hacia donde tiende esa porción de recta. Entonces a esto se le llama rayo y se escribe el rayo AB, que se indica con una flechita, donde se pone primero la letra donde empieza y la segunda letra es la tendencia hacia donde sigue la dirección infinita de ese rayo. El rayo es una de las figuras geométricas que se utiliza para interpretar el significado de lo que es el concepto de ángulo, que posteriormente lo veremos, donde el ángulo está formado por dos rayos, tales que se unen en un punto, y el punto que se une podría ser, por ejemplo, el rayo AB y el rayo, digamos, que parte de aquí, AC. Entonces eso formaría un ángulo. Pero esto solo para adelantar un poco a esa idea. Entonces esto es lo que tenemos, lo que significa el rayo AB. Si la flechita aquí sería acá y aquí el punto, entonces sería el rayo BA. Siguiendo con esto, vamos a la siguiente página y tenemos un ejercicio 3. Nos dan una distancia. Si AC, que es una distancia, es igual a 7 y AB es igual a 2, obtener la distancia BC. Entonces trazamos esa imagen, llamémosla este trazo, y coloquemos esos puntos donde A representa un punto inicial, B un punto intermedio y C otro punto. Nos dicen que hace de este punto de A a C la distancia es 7 unidades. Lo indicamos en color amarillo todo ese trayecto que nos representan 7 unidades y AB en rojo que nos indica el valor de 2. Entonces separamos AC, que es igual a 7, que es de este punto a este otro punto, refiriéndose a distancia. Cuando colocamos un número, está asociado con distancia. Y este el rojo AB, que corresponde a esta distancia que nos dan de 2 unidades. Y aquí lo que nos piden es obtener B y C. Entonces, AC, que es todo esto a distancia de acá, es la suma de la distancia AB más la distancia BC. Si aquí vale 2, entre la distancia BC, lógicamente debe ser 5. La suma de 5 y 2 debe ser 7. Pero lógicamente esto hay que simbolizar esa operatoria y escribimos. Bien, lo azul que es la distancia BC. Entonces podemos hablar de BC que representa la distancia. De manera que la distancia AB sumado con la distancia BC, la suma de esta distancia de aquí más esta es la distancia en amarillo que es AC. De manera que entonces con eso podemos hacer la sustitución. La distancia roja que es AB, que representa 2, colocamos 2, más la distancia BC que es en azul, que es lo que tenemos aquí. Esa distancia BC es lo que necesitamos encontrar, que es lo que se debe obtener. Entonces escribimos BC igual a la distancia AC, que es lo que está en color amarillo. Eso es 7, escribimos 7. Y despejamos para encontrar la distancia BC. Como 2 está sumando, pasa al otro lado a restar, de manera que escribimos BC igual a 7 menos 2. Al hacer la resta, de eso nos queda BC igual 5, lo cual significa que la distancia de B a C vale 5, como habíamos dicho de manera intuitiva, cuando expresamos que la suma de AB más BC debe ser 7 y que si esto valía 2, entonces BC obligatoriamente tenía que ser 5. Pero lógicamente hay que escribir un procedimiento para poder sustentar esa operatoria, que es el procedimiento que tenemos aquí. Luego de eso, vamos a la siguiente página para trabajar el ejercicio 4. Si QR es igual a 3 y RS es igual a 5, obtener QS. Entonces hacemos la descripción de lo que es QR.
a ese punto violeta y este otro punto violeta a los extremos, y un punto intermedio vamos a llamar QR a la distancia de 3, RS, que es lo que tenemos ahí, QR que está en verde y QRS que está en rojo, que representa los 5. Entonces QR, que es 3, ponemos acá QR igual a 3 en color verde, y RS, que es lo de color en rojo, nos representa la distancia de 5. Entonces nos piden la distancia de Q a S, que es lo que tenemos aquí, obtener Q a S. Conocemos la distancia QR y la distancia RS. Lógicamente la suma de lo que representa lo verde más lo rojo, eso sería la suma de 3 más 5, que es 8. Pero lógicamente hay que escribir la simbolización, donde QS, que es lo que debemos obtener por distancia, es igual a la distancia de QR, que es lo verde, más la distancia RS, que es lo rojo, y luego se hace la sustitución numérica, donde QR es 3, escribimos 3, más, en vez de RS, 5, y entonces sumamos 3 y 5, que es 8, de manera que QS es igual a 8. Solo que aquí debe de hacerse la modificación, que esto es QS, dado que estamos hablando de QS, y ahí está completo. 3 y 5, 8, QS. La distancia de todo esto, que es la suma de la distancia QR, que es 3, más la distancia RS, que es 5, 3 más 5, 8. Entonces así hemos terminado el ejercicio 4. Vamos al ejercicio 5. Si B es el punto medio del segmento AC y AB es igual a 4, ¿cuánto es BC? Entonces tenemos AC, que es el segmento, A y C, pero nos dicen que B es el punto medio de AC, y aquí debe ser B, que representa ese punto medio, y que punto medio significa que la distancia de AB es igual a la distancia BC. Y bueno, y entonces, y nos dicen aquí que AB es igual a 4, de manera que esto vale 4, AB, ponemos en azul, AB igual a 4. Lógicamente, como B es punto medio, AB vale 4 y también BC vale 4, porque por ser punto medio del segmento AC. Y la pregunta es, ¿cuánto es el segmento BC? Por lo mismo, entonces BC es igual a 4 y ahí estaría resuelto el ejercicio. Pasamos a lo siguiente. Ejercicio 6. Obtener el punto medio si PT es igual a 10. Todo este PT es igual a 10, pero nos dan que PQ es igual a 1 y RS es la distancia que representa 2. Pero como sabemos que PT vale 10, quiere decir que el punto medio debe ser 5. Y si vale 5, tenemos aquí 1 y 2. Aquí podría ir entonces de Q a R 4, que representa 1 más 4, 5, y este 2. Para ST debe ser aquí 3, 5, de manera que R sería el punto medio. Pero esa descripción se tiene que hacer, dado que como PT vale 10 y debe de haber un punto medio, que sería en este caso R el punto medio, pero que hay que sustentarlo. Entonces quiere decir que de R a T y de R a P valen 5. De aquí 5 y de aquí a acá 5, que la suma hacen los 10. Si esto representa
5 y tenemos 2 acá, entonces esto aquí en color amarillo o naranja sería 3. Y lógicamente de Q a R, si todo esto vale 5 de P a R, entonces, y como PQ es 1, entonces QR debe ser 4. Y por lógica, R es el punto medio. Y ahí está culminado el ejercicio 6. Luego tenemos el ejercicio 7. ¿Cuál es la trayectoria más corta del punto A al punto B? Del punto A y este el punto B. Parte inicial, parte final. En verde tenemos toda esta trayectoria que está formado por el número 3, 4, no, 2.2 la distancia, 4, 2.8, 4, 3 y 4. Entonces vamos a indicar en verde esa trayectoria 3 más 2.2 más 4, 3 más 2.2 más 4 más 2.8 más 4 y seguimos 3 más 3. Como no me cabe, lo escribo en la siguiente línea. Ustedes en sus apuntes deben escribirlo en una sola línea. Bien, más 4, que es el último, la última distancia del segmento. Entonces, sumado esto, 3 más 2.2 más 4 más 2.8 más 4 más 3 más 4, eso nos representa 23. Luego hay que obtener la distancia desde el punto A y B a través de la trayectoria en rojo. Esto es la trayectoria que se sigue en verde. En la trayectoria en rojo hay que sumar 4 más 3.5 más 4 más 4 más 3. 4 más 3.5 tenemos 7.5. 7.5 más 4 sería 11.5. 11.5 más 4, 15. 15.5 más 3, 18.5. Entonces, vamos a lo siguiente, escribiendo esa operatoria anteriormente en la trayectoria roja, 4 más 3.5 más 4 más 4 más 3 y que eso nos da 18.5. Ahora vamos a ver, volviendo a la figura, cuánto nos da la suma de la trayectoria en amarillo. Entonces tenemos 4.5 más 3 más 3.5 más 2.7 más 6. De 4.5 más 3 tenemos 7.5. 7.5 más 5 aquí serían 9, 10. 10 más 2.7, 12.7. 12.7 más 6, 18.7. Entonces toda esa descripción hecha hay que escribirlo. La trayectoria en amarillo, entonces escribimos 4.5 más 3 más 5.5 más 2.7 más 6 igual a 21.7. Entonces nos vamos a la pregunta de la figura. ¿Cuál es la trayectoria más corta del punto A al punto B? Hay tres trayectorias, la verde, la roja, la amarilla, donde hicimos ya los cálculos. Tenemos en la verde que es 23. Vamos a ver las otras. 23 y aquí tenemos 18.5 y aquí 21.7. Entonces la trayectoria más corta es la roja, que es 18.5. Es la roja de 18.5 y entonces esta sería nuestra respuesta, que corresponde a la línea roja, a la trayectoria roja seguida, que es esta trayectoria de aquí.
Y entonces en esta forma hemos culminado el ejercicio 7. Ejercicio 8. Hay que identificar formas geométricas a partir de esto de acá. Primero indiquemos los puntos. Los puntos serían el punto A, separado de comas, el punto B, el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. En este caso seguí un orden alfabético. Aquí no hay problema con eso, el orden. Pero debe usarse el orden que menos errores se cometa, y esta puede ser una de las formas que menos errores se cometa. Luego los segmentos. Podemos hablar del segmento AB o el segmento BA. Pero vamos a mencionar segmento AB. Podemos hablar del segmento BF o el segmento FB, o del segmento AF y el segmento FA. Entonces tenemos el segmento AB, segmento BF, el segmento BC, el segmento CD, el segmento CE, el segmento BAF, el segmento BE, pero aquí hay un segmento que no está correcto, el segmento AF, porque no nos están indicando esta línea que nos represente, o mejor dicho, esa porción de recta que nos indique ese segmento. Entonces, en el caso AF estaría incorrecto. Vamos a ver, el segmento AB está bien, el segmento BF, el segmento BC, aquí es visible, el segmento CD, el segmento CE, entonces el único que estaría incorrecto aquí es el segmento AF, entonces sería, en vez de AF quitamos ese, y solo mencionamos el segmento BE, que vamos a escribir ese segmento BE, segmento BE, lo tenemos en color azul, azul semioscuro. Y ya este así. Solo B sería la distancia B. Para sustentarlo como segmento necesitamos un guión en la parte superior. Esta barra horizontal nos caracteriza de que ese es el segmento B. Lógicamente podemos hablar, igual hubiéramos colocado BA y aquí FB y aquí CB y aquí DC, EC y EB, estaríamos hablando los segmentos respectivos. Ahora vamos a hablar de rectas, según lo que se visualiza acá. Aquí tenemos un punto de inicio y aquí un punto final, ya nos indican una flecha de orientación. Esta no puede ser recta porque debe tener dos direcciones.
de E a B debieran tener flechas, la flechita para indicar recta. De manera que aquí la única recta es esta, porque tiene las flechitas. La flechita de un lado y del otro extremo. Entonces podemos hablar de la recta CD o recta DC. Entonces escribimos CD aquí. Y hay que poner en la parte superior la simbolización de recta. Entonces hay que extraer ese símbolo que debe estar por este lado, ese símbolo. Parece que no está este símbolo. No, ese es un guión. Ese símbolo de recta lo necesitamos. Bien, no está acá, pero lo podemos extraer donde esté ese símbolo anteriormente. Porque todo debe partir conforme a una simbolización. Entonces aquí tenemos ese símbolo y es el que vamos a usar. Volviendo a lo último que teníamos, volviendo al ejercicio. Aquí tenemos. Entonces habíamos descrito que CD representa la recta porque está esta línea que tiene una flecha a este lado y la flecha en este otro lado, en el lado opuesto. Entonces, CD hay que ponerle el símbolo de recta, que es esta flechita, pero se va a poner en azul. La flecha esta de recta, la indicación de recta, aquí está es un pequeño porque dentro de las características del teclado solo sale ese tamaño, pero en realidad debe abarcar desde la parte inicial de la primera letra hasta la parte final de la segunda letra. Debe decir que esto, si simbolizado correctamente, debería ser extendido. Bien, luego lo siguiente, vamos a identificar los rayos. Tenemos el rayo AB, que también puede llamársele rayo AF, porque aquí tiene un punto de inicio y aquí una trayectoria de la dirección en la flechita. Otro rayo B entre B y E, no hay ningún rayo porque ese es un segmento. Podríamos hablar también de rayo CD, y como aquí no hay letra, entonces solo sería CD. O podríamos hablar también de rayo DC, refiriéndonos a esta dirección. Recordando que el rayo tiene un punto de inicio y un punto donde es la tendencia D hacia el infinito. Entonces hacemos la indicación aquí. Podríamos hablar de rayo AB. Rayo AB, y hay que poner la simbolización de rayo, que es este símbolo acá, una flechita. Y con uno es suficiente. Se puede llamar o rayo AB o también AF, pero solo vamos a usar uno.
y el otro sería el rayo CF. Entonces, eso lo indicamos aquí, separando con coma entre uno y otro objeto. Rayo CF, no, CF no, porque F corresponde a esta línea de acá, sería CD. El rayo CD, que es lo que se va a escribir, y está en letras mayúsculas, rayo CD, y la flechita que nos indica el rayo, y ahí está el rayo CD. Bien, podríamos hablar también un punto inicial C y D, que es la continuación, y podemos hablar de este rayo de acá indicando D y C, que son rayos opuestos. Entonces ponemos coma, DC, y la flechita arriba, que es la indicación del rayo, y ahí lo tenemos. Entonces, recalcando, porque es muy importante, estaríamos hablando de rayo AB, ¿ya? Un punto de inicio, un punto final, que también pudimos haberlo escrito el rayo AF, o pudimos hablar el rayo BF. De la misma manera, en cualquiera de las tres simbolizaciones para indicar este rayo violeta de acá. Y aquí hay dos líneas, una hacia el lado de la derecha, digamos, hacia la derecha y hacia la izquierda. Entonces podemos hablar para el lado de la izquierda el rayo CD, para el lado de la derecha el rayo DC, porque debe ser referenciado con respecto a las letras que tenemos, que es lo que escribimos aquí. CD, que es lo que tenemos acá, refiriéndose al rayo por el lado de la derecha, y el rayo DC refiriéndose hacia el rayo que va hacia el lado de la izquierda. Y con eso culmina este ejercicio 8. Los puentes de Königsberg. Es en una región de Rusia llamado Königsberg, una ciudad que está formado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puentes. Y lo que se trata es ver si hay forma de encontrar que una persona pase por los 7 puentes, ¿ya?, sin volver a pasar por uno de los puentes. Entonces, podría ser una de las posibilidades, vamos a poner en rojo, que siga esta trayectoria, pase por estos dos puentes. Pero, ¿cuál es el problema? Si pasa por acá, habrá un puente que no habrá cruzado, que es este. Elijamos otra trayectoria. Voy a colocar en verde. Digamos que parto por acá, entro por este puente, paso por este, y digamos me salgo y paso por estos dos puentes. Pero hay un puente aquí que no se puede cruzar. O sea, no se cruzó. Entonces la idea es que la persona pase por todos los puentes. Elijamos otra trayectoria. Vamos a poner en azul. Digamos que esta persona eligió pasar por acá, luego aquí, luego pasar aquí y luego acá. Igual se quedó un puente sin cruzar. De la pregunta es, ¿realmente se podrá pasar estos 7 puentes? Esa será una inquietud para ustedes que hagan este tipo de trabajo.
Veamos la siguiente. Esta es una ciudad cualesquiera. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puentes. Veamos si podemos cruzar todos los puentes. Voy a usar rojo para indicar el cruce de puentes. Voy a elegir esta trayectoria. Y luego esta. Y ahí he cruzado todos los puentes. Voy a elegir otra trayectoria. Voy a cambiar en color. Vamos a poner la trayectoria en azul. Voy a elegir... Vamos a ver qué trayectoria elijo. Voy a partir de aquí. Voy a ir así. Luego acá. Luego me voy para acá. Luego por aquí. Luego aquí. Y en esa trayectoria azul he cruzado también los 8 puentes. Este que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voy a pensar en otra trayectoria para cruzar esos puentes. Voy a ponerlo eso en color verde. Digamos que elijo esta. Paso aquí, a ver si funciona. Paso acá. Me voy aquí. Esta trayectoria no funciona porque quedaría, pero tenemos todas las anteriores, las 3 anteriores que sí las cruzamos. Veamos otra elección de trayectoria a ver si podemos cruzar todos los puentes. A ver, ¿en cuál pensamos podría ser? Esta así. Y luego esto aquí. Y ahí he cruzado todos los puentes. Bueno, este podría ser es un ejercicio bien interesante. Entonces, la pregunta está en el puente anterior. En la ciudad de Königsberg, ¿se podrán cruzar los 7 puentes? Y con eso entonces cerramos lo que es esta temática de conjunto de puntos.